Esta es la sesión número 4 del grupo de estudio para promoción vertical. También para horizontal, e incluso les puede ser de utilidad por la dinámica del análisis de los reactivos, les puede ser de utilidad a quienes van a hacer examen de ingreso también. El tema de hoy es la nueva escuela mexicana, son los principios y orientaciones pedagógicas. Este documento surgió allá en el 2018 cuando se empezaba a hablar de manera ya tangible acerca precisamente de la nueva escuela mexicana, de cuáles iban a ser los principios orientadores, cuál era el sustento legal, el sustento filosófico y el sustento teórico de todo este asunto del planteamiento precisamente de la nueva escuela mexicana. Ahora, dentro de los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy, voy a abordar algunos ejemplos y voy a ir haciendo mención de algunos tips o algunas orientaciones que les pueden servir a ustedes primero para asimilar de mejor manera en qué consiste este asunto de la nueva escuela mexicana y desde luego cómo procesar esta información para que puedan utilizarla al momento de contestar las preguntas del examen. Ahora, esta cuestión de la nueva escuela mexicana tiene un enfoque completamente diferente a los modelos y políticas educativas que se habían desarrollado en años anteriores. Al menos en los sexenios inmediatos anteriores tiene diferencias bastante notorias que ahorita vamos a ir reflexionando. Primero, la nueva escuela mexicana tiene como eje principal el promover una transformación, pero una transformación entendida como el cambio en cuanto a la situación actual, que es injusta, que es opresiva y entre otras cuestiones que nosotros hemos vivido constantemente de manera cotidiana. Esta transformación no únicamente hace referencia a la cuestión escolar, a la cuestión de las aulas de clases, sino que también esta transformación se dé a nivel social, a nivel económico, y en general modificar las condiciones para que sean más justas, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Ahora, además de eso, promueve el aprendizaje de excelencia, que en este apartado pues es una de las diferencias que existen respecto a los programas anteriores, respecto a las políticas educativas que se gestaron en sexenios anteriores, ya que al menos en la legislación inmediata anterior a la nueva escuela mexicana se hablaba de una educación de calidad. Aquí hablamos de una educación de excelencia y la educación de excelencia nos remite en términos concretos precisamente al máximo logro de los aprendizajes de acuerdo con las capacidades y características de cada una de las personas, que esta es otra de las diferencias. Anteriormente se hablaba únicamente del máximo logro de aprendizajes, sin hacer especificaciones de las características particulares de cada uno de los sujetos. Aquí, además de que sea de excelencia, se busca que sea un aprendizaje inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. Que esto en el papel pareciera que es algo de lo que ya se hablaba, sí. Sin embargo, en cuanto a la construcción teórica que tiene la nueva escuela mexicana, estamos refiriéndonos a situaciones diferentes. Es decir, que se habla desde un enfoque crítico y no un enfoque empresarial, no un enfoque competencial. Ahora, como les mencionaba hace un momento, las políticas educativas y las acciones de la nueva escuela mexicana están orientadas a priorizar la atención de poblaciones en desventaja, aquellas que en algunas ocasiones comúnmente se les llama como las minorías. Estas minorías, estamos hablando de las poblaciones de origen indígena, de los pueblos afromexicanos, estamos hablando de las mujeres también, de las personas con alguna discapacidad, entre otras poblaciones que, insisto, están consideradas en desventaja o que comúnmente se les reconoce como minorías de sexo divergentes, que son de géneros no binarios, entre otros aspectos que vamos a ir analizando, ¿sí? Obviamente, también se piensa en una sociedad en conjunto, pero sin dejar de atender a aquellas personas, y esto lo voy a entrecomillar, que se consideran como no normales, ¿de acuerdo? Desde un enfoque de derechos humanos, desde luego. Ahora, algunos de los aspectos que busca la nueva escuela mexicana es la asequibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios educativos. Todos estos términos son relativamente conocidos en el sentido de que no solo se busca que las y los estudiantes
ingresen a las escuelas de educación básica, inicial, superior y media superior, sino que también se busca que estén presentes, que sean incluidos o incluidas y además que tengan una participación activa, que esto va dentro de la inclusión, no es nada más la integración. Aunado a esto, se pretende que todas las personas que estén en edad escolar puedan tener acceso precisamente a la educación por el simple hecho de ser personas, indistintamente de cualquier categoría de discriminación, como pudiera ser el género, la clase social, el estatus socioeconómico, el origen racial, etcétera. Todas esas categorías que de repente se intersectan para que pueda existir la discriminación, se busca dejarlas de lado, dejarlas fuera y que todas las personas, insisto, por el simple hecho de ser personas, tengan acceso a una educación como un derecho social que vaya más allá de lo establecido en un documento, sino que en la práctica se lleve a cabo. Por esta razón, si ustedes como directores o directoras deciden de manera autónoma no aceptar o poner alguna barrera para que algún alumno o alumna ingrese a la escuela que ustedes tienen a cargo, entonces estarían incumpliendo con los principios de la nueva escuela mexicana y además estarían incumpliendo con el artículo tercero constitucional, es decir, faltando a la legislación. De igual manera, esta cuestión de la nueva escuela mexicana implica, les decía, la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria. Obligatoria porque todas, insisto, las personas, niños, niñas y adolescentes y jóvenes, tienen no solo el derecho de la educación, sino que además las personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes tienen la obligación legal de asegurarse de que asistan a la escuela obligatoria. Cuando no ocurre así, entonces las instancias educativas, maestras, maestros, directivos, ustedes principalmente, como futuros directores y directoras, tienen la obligación de dar aviso a las autoridades correspondientes que se asegurarán de que las personas responsables de niñas y niños manden o se encarguen de que asistan a la escuela obligatoria. Además del derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías, que es lo que les comentaba hace un momento. Esta cuestión de la diversidad muchas veces es entendida desde un punto de vista de las culturas de origen indígena o de origen de una situación de pobreza, de una situación precaria, pero no necesariamente se refiere a eso. La diversidad tiene que ver con este asunto de que todas y todos somos diferentes de alguna manera, independientemente de que tengamos el mismo estatus socioeconómico, de todos modos, por el simple hecho de ser sujetos individuales, por esa simple razón ya somos diferentes y se tiene que respetar estas diferencias y además valorarlas y tomarlas en cuenta para el aprendizaje. Ahora, hay algunas diferencias en cuestión de diversidad que son muy notorias a la vista, pero hay otras que no lo son tanto. Entonces, estas que no lo son tanto también deben ser tomadas en cuenta en este asunto de la diversidad. Ahora, ¿cuáles son los principios en que se basa la nueva escuela mexicana en los que se fundamenta? Bueno, en primera instancia hablamos del fomento de la identidad con México, y esto hace referencia a un amor a la patria, pero un amor a la patria que nos lleva al reconocimiento de nuestra cultura, a la valoración de la misma, al entendimiento de que las personas que compartimos un territorio y además valores y una cultura común, tendremos que apoyarnos, preocuparnos el uno por el otro, la una por la otra, y que todas las acciones que desarrollamos y que emprendemos van a afectar de una u otra manera, ya sea de manera benéfica o de manera negativa, a las personas con las que nos rodeamos. Además del respeto a toda esta cuestión de las instituciones mexicanas, el respeto y valoración de todos los recursos con los que contamos. Y eso también tiene que ver con el aprecio con nuestra cultura. El aprecio no es únicamente, no hace referencia únicamente al conocer que antes estaban las culturas mesoamericanas, las aridoamericanas, no nada más en la cuestión del conocimiento, sino también de la valoración. Y esto tiene que ver con el identificar nuestros orígenes, de dónde venimos, y esto nos va a dar pie para entender mejor el lugar en el que nos encontramos, el momento histórico que estamos viviendo y además hacia dónde podemos avanzar a partir de toda esta cuestión del aprecio de nuestra cultura. Esto, desde luego, sin llegar a caer en un asunto de nacionalismo exaltado que nos lleve a descalificar todo lo que no sea mexicano, todo lo que no esté en México, sino más bien
atender todas estas cuestiones para poder valorar lo que tenemos, nuestros orígenes y quiénes somos. Desde esta perspectiva, nos debiera llevar a una responsabilidad ciudadana, el respeto a los valores cívicos, estos de sana convivencia, del respeto por las personas por el simple hecho de ser personas, además de una conciencia social de las circunstancias en las que vivimos y cuál sería la manera de transformar estas circunstancias si es que no fueran justas para poder convivir de mejor forma, no solo con las personas que nos rodean, sino también con los recursos naturales, porque en algún momento se van a terminar y entonces llegaríamos a escenarios catastróficos en los que ya la convivencia sería básicamente imposible. Ahora, además de eso, todo esto que les acabo de comentar, incluyendo la diapositiva anterior, tiene que ver y tiene que ser desde una formación en derechos humanos. El respeto a las identidades, el respeto a las individualidades también, el respeto a las personas con las que tenemos a un lado por el simple hecho de ser seres humanos. Indistintamente, les reitero, de la clase social, del género, de la cuestión racial, del origen étnico, entre otras cuestiones. Por el simple hecho de ser personas, de ser humanos, tenemos precisamente derechos humanos. Y resulta que la educación es específicamente un derecho humano. Entonces, si en alguna escuela que ustedes estén encabezando hay alguna situación o en el examen viene alguna pregunta en la que no se estén respetando los derechos humanos, entonces seguramente esa opción de respuesta no va a ser la correcta, ¿sí? Porque la nueva escuela mexicana nos habla de este respeto a los derechos humanos. Ya desde antes se hablaba de ello, solo que aquí se retoma de manera más tangible y además con algunos aspectos que fortalecen este enfoque de derechos humanos desde la parte legal, no únicamente como recomendaciones, sino que ya desde la parte legal se puede sancionar a aquellas personas que no están respetando dichos derechos humanos. De igual manera, pues se habla de la honestidad como un comportamiento fundamental para cumplir con nuestra responsabilidad social. Esto va a permitir que se desarrolle una sociedad con base en la confianza, el sustento de la verdad y permitir una sana relación entre los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, para participar en la transformación de la sociedad existen varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y sigo hablando no de la sociedad en general, sino que también estoy hablando aquí del ámbito educativo, porque recordemos que desde el punto de vista de la nueva escuela mexicana, las instituciones educativas no se refieren únicamente o no se deben limitar exclusivamente a las escuelas o a las cuatro paredes del salón, sino que aquí hablamos de que la escuela se entiende como un ente que es parte de de una sociedad y de una comunidad específicamente. En este asunto, pues tenemos a la dimensión ética. La dimensión ética hace referencia a que yo como persona, como sujeto, como parte de una colectividad, tengo que actuar en función del no dañar o del pensar cómo estas acciones que voy a desarrollar perjudican o no a las personas con las que convivo, ¿sí? Tiene que ver con otro fondo mucho más amplio, pero básicamente es eso, que lo que yo haga no dañe o perjudique a las demás personas. Y la dimensión política de la escuela. En este caso no estamos hablando de cuestiones partidistas. La dimensión política de la escuela hace referencia a todas estas interacciones que existen dentro de la dinámica escolar, las negociaciones, todas estas luchas de poder que existen, que pues bueno, no necesariamente son de manera horizontal, sino que casi siempre se dan a partir de una persona que siente que tiene la autoridad suficiente para mandar o para tratar de manera injusta a las personas que tienen en su contexto. La dimensión política tiene que ver, por ejemplo, si ustedes como directores o directoras, digamos que le solicitan 3 personas de la escuela donde trabajan un permiso económico, pues ese diálogo, esa negociación que se da para ver cuál es el permiso más prioritario, esa cuestión es la dimensión política, porque ustedes están dialogando a partir de la negociación. Ustedes tienen ciertos intereses como directores o directoras, pero también las maestras y los maestros tienen sus propios intereses. Y es ahí donde empieza esta negociación y hablamos de la dimensión política de la escuela. Dentro del salón de clases también ocurre.
Cuando existen estas negociaciones o estas persuasiones, la selección de estrategias adecuadas y que no siempre son las óptimas para el aprendizaje, pues entonces, ¿qué van a hacer sus alumnos o alumnas? Pues se van a aburrir y van a empezar a hacer otras cosas, como una manifestación de oposición a lo que ustedes proponen como docentes, porque a final de cuentas, pues no les interesa. Lo mismo ocurre en el consejo técnico. Si en el consejo técnico ustedes como directores o directoras se dedican únicamente a leer la guía, bueno, en este caso las orientaciones para el consejo técnico escolar, pero las leen y las siguen al paso por paso, letra por letra, pues lo que van a provocar pues, es que las y los docentes se aburran y empiecen a revisar el celular y todo eso, y entonces ustedes van a emprender otras acciones y bueno, todo eso tiene que ver con la dimensión política. Los diálogos que van a tener con padres y madres de familia, con autoridades educativas, con la supervisión, etcétera. Todo eso es la dimensión política de la educación. Ahora, estas cuestiones buscan desde luego la transformación para el bienestar, pero para ello es necesario desarrollar o fortalecer el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ver con el análisis, pero la reflexión, pero ¿de qué? De las circunstancias en las que vivimos y de lo que pasamos. Si en algún momento ustedes como directores o directoras se dan cuenta de que algún grupo, algún docente, alguno, algún estudiante tiene algunos problemas económicos o problemas familiares, bueno, habría que preguntarse primeramente qué es lo que le llevó a esa situación, por qué la escuela no está obteniendo a lo mejor los resultados que ustedes consideran, por qué los padres o madres responsables de familia no se acercan a la escuela para el apoyo. Bueno, todas esas preguntas que están haciéndose respecto a la realidad como directivos, todo esto tiene que ver con el pensamiento crítico, porque están cuestionando la realidad que viven con la intención de transformarla. Si no fuera así, entonces estaríamos haciendo únicamente lo que nos dicen y actuando de manera reproductora como operadores y operadoras únicamente. Este proceso pues, se tiene que llevar a cabo a partir del diálogo, la conciencia histórica que tiene que ver con el reconocimiento de la historia de la escuela, por ejemplo, cuándo se formó, cuándo se creó, quiénes apoyaron para que se creara, qué docentes o cuál es la dinámica de trabajo que se haya seguido, porque esto nos va a ayudar a interpretar la situación actual y a tomar decisiones para la mejora precisamente del aprendizaje. A eso, así en pocas palabras, a eso se refiere la conciencia histórica. De igual forma, desde un enfoque humanista, que el enfoque humanista no se refiere únicamente a que somos seres humanos, sino que tiene que ver con otra cuestión que habla específicamente de las características que nos definen como seres humanos, no como seres vivos, no como personas, sino como las características de transformación social, de conciencia histórica y todos estos asuntos que nos hacen preocuparnos por el otro, la otra, y que nos llevan precisamente a este carácter de la teoría humanista. Ahora, además de eso, también se habla del respeto a la dignidad humana como un principio de la nueva escuela mexicana, donde el humanismo es la base filosófica que tiene que ver con esto que les comentaba hace unos momentos. Además, se habla del cumplimiento de la igualdad sustantiva. Esto ya lo habíamos abordado en los temas anteriores del artículo tercero y la Ley General de Educación, donde mencionábamos que no se trata de que todos y todas somos iguales en términos de características físicas o de pensamiento, sino que se trata de que la igualdad sustantiva hace referencia a que todas las personas tenemos acceso o debiéramos tener acceso a todos nuestros derechos y responsabilidades por el simple hecho de ser personas, aún con nuestras diferencias. Ahora, esta cuestión nos debe llevar a la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, igualdad de oportunidades y también debería llevarnos a igualdad de posibilidades a partir también de esta dimensión colectiva de toda vida humana. Es decir, desde luego que como dice aquí, el estudiante no es un sujeto aislado, es decir, somos personas, somos individuos, tenemos nuestros propios intereses, características, nuestra personalidad, pero a final de cuentas estamos dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, y como tal tendríamos que preocuparnos y ver por lo que ocurre con nuestros semejantes, con las personas con las que convivimos. Esto precisamente nos lleva a reflexionar del cómo como personas, como sujetos, aportamos a la comunidad en la que vivimos. Además de eso, compañeras y compañeros, se habla del principio de la promoción de la interculturalidad.
La interculturalidad no es referente específicamente a un programa de educación bilingüe. Es decir, la interculturalidad no quiere decir que si yo hablo español, entonces si aprendo una lengua diferente, como puede ser el náhuatl o el rarámuri, entonces ya soy intercultural. No, no, no se trata de eso. Se trata de la valoración de las distintas culturas, no necesariamente refiriéndonos a las culturas de origen indígena, sino las culturas, por ejemplo, la cultura de la ciudad de Chihuahua, la cultura de la ciudad de Juárez, la cultura del Estado de México, la cultura de Chihuahua, y cómo esas diferentes culturas pueden unirse para generar una cultura diferente que retome lo que más resalte o lo más importante o lo que más se valore de cada una de las culturas individuales. Ahora, desde este punto de vista, pues tendríamos que concebir desde la cosmovisión propia de cada lengua originaria, que en este caso las lenguas están tendientes a desaparecer algunas, pero lo que se busca precisamente es rescatarlas. En un inicio en la escuela lo podemos abordar, en algunas escuelas, por ejemplo, de aquí de la ciudad de Chihuahua, hay personas de origen rarámuri que hablan, su lengua materna no es el español, sino el rarámuri, y en algunos casos se avergüenzan o prefieren no compartirla precisamente por el estigma que se ha creado. Pero la idea es precisamente esa, rescatar su lengua materna, que es el rarámuri, para poder interpretar la cosmovisión que tiene. La cosmovisión es, en términos concretos, la manera en que conciben y perciben su realidad, la manera en que ven el mundo, pues, ver el mundo con los ojos de estas personas. Y esto nos tendría que llevar a una sociedad sin marginación ni racismo. El racismo, pues bueno, hay ciertas personas todavía que consideran que aquí en México no hay racismo, pero pues la realidad es que sí hay, y desde luego que también hay marginación. Bueno, así que si en el examen se encuentran alguna pregunta que les habla de la diversidad cultural, de la interculturalidad y de, por ejemplo, que dijera que si un alumno llega a una escuela pero no lo quieren aceptar ustedes como directores o directoras porque no habla español y mejor que se vaya a otra escuela que le queda más lejos, pero ahí sí tienen a un docente o una docente que habla rarámuri, pues entonces mejor que se vaya para allá porque le conviene más, pues esa sería una respuesta incorrecta, porque ahí estaríamos negando el derecho a la educación, el acceso, la permanencia, desde luego, y estaríamos faltando a la promoción de la interculturalidad y al respeto de la diversidad. Esto desde el punto de vista de los principios de la nueva escuela mexicana, desde luego de la ley general y también del artículo tercero. También se busca la promoción de la cultura de la paz a partir de la solución no violenta de conflictos, privilegiando el diálogo, privilegiando la negociación, la conciliación, y ustedes como directores y directoras van a estar muy enrolados y enroladas con esta situación. Porque cuando exista un conflicto entre alumnos y alumnas, que exista un conflicto entre docentes, padres de familia, madres de familia, todo va a recaer en la dirección. Y ustedes, ante todo, tienen que privilegiar el diálogo. De ninguna manera se pueden dar el lujo, ni siquiera para el examen y menos aún para la vida real, de suspender a un alumno, de expulsarlo menos aún todavía en esta cuestión de la solución de conflictos. Esa no es la salida en ninguno de los casos, desde el punto de vista normativo, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, ustedes siempre tengan presente el derecho a la educación, el derecho a la permanencia y la solución no violenta de conflictos, es decir, dialogar. Y si el diálogo no funciona la primera vez, seguimos dialogando, tomamos acuerdos. Nos reunimos otra vez y si no soluciona, bueno, seguimos tomando acuerdos. Luego ya hay protocolos de actuación que dicen que pueden gestionar en otras instancias especializadas, pero lo primero es el diálogo y hay protocolos también de actuación en caso de conflictos, pero eso los vamos a ver más adelante. Ahora, también hablamos del respeto y valoración de la diversidad cultural, que aquí no me voy a detener porque ya lo mencionamos. Valores, actitudes y comportamientos que tengan que ver con una práctica de la cultura de la paz más que una verbalización de la cultura de la paz. Aquí lo que se busca no es que las y los docentes y ustedes como directivos se sepan de memoria todo lo que implica la cultura de la paz, sino más bien que en las acciones, en las campañas, en las estrategias que desarrollen, se vea reflejada esta cultura de la paz. Ahora, el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente.
En una educación y práctica ambiental, ustedes pueden identificar por ejemplo, en el programa de estudio 2022, ahí habla precisamente mucho de la educación ambiental como una práctica. Y también se habla de la actuación a favor del medio ambiente, ahí entre todas sus líneas. Ustedes pueden revisarlo y digamos que este principio que se establece en la nueva escuela mexicana en el documento de manera abstracta, en el programa de estudios ya se concreta con estrategias prácticas con las que se puede desarrollar este principio. Posteriormente tenemos las líneas de acción permanentes, que en este caso hablamos inicialmente de la revalorización del magisterio. Y aquí es un tema, compañeras y compañeros, que seguramente ustedes estarán pensando, ¿cuál revalorización del magisterio? Y muy probablemente tengan razón. El asunto es que aquí vamos a basarnos en los lineamientos y en el documento que nos habla de la nueva escuela mexicana, ¿de acuerdo? Ya en la realidad, pues podremos tener una opinión diferente. En este caso, tendríamos que hablar de la capacitación dirigida al colectivo. ¿Cómo se traduce eso? Pues en los consejos técnicos escolares, ya en la actualidad, con esta diferencia de que ya no hay guía y se dirige específicamente para que el colectivo docente trabaje a partir de sus necesidades, ¿sí? En esta cuestión está dirigida al colectivo porque se busca que se construyan las estrategias precisamente desde el diálogo colectivo. En la cuestión de la carrera docente, pues ahí, pues bueno, están los procesos de la UCICAM, que ahí es donde se concreta este aspecto, que les insisto, podemos debatir si son justos o son injustos, pues yo creo que no son justos, pero ahí es donde se concreta precisamente esta situación de la carrera docente desde el punto de vista de la revalorización del magisterio. Los mecanismos de estímulo y reconocimiento, pues aquí hablamos de, insisto, en el estímulo, pues están los procesos de promoción como este, por ejemplo, vertical, la promoción horizontal y el reconocimiento, pues hay varios procesos que se utilizan para eso. Uno de ellos es el que está vigente en estos momentos, que habla del reconocimiento a la práctica docente, y el otro que es la función de asesoría técnica o asesoría técnica pedagógica desde el punto de vista temporal y que además que se maneja como un reconocimiento. Hay un departamento en la UCICAM que se encarga precisamente de eso, del reconocimiento, desde el punto de vista legal. Ahora, en cuanto a la infraestructura, pues es otro tema bastante controversial, porque la realidad es que hay muchas escuelas que seguramente ustedes dirán, pues, ¿cuál infraestructura? Si en realidad las escuelas hay muchas que se están cayendo y tienen razón, pero vuelvo al punto. Ustedes para el examen no van a pensar en esas escuelas, ustedes van a pensar en esto que tenemos aquí y por tanto aquí dice que las acciones son para cuidar el medio ambiente. Además, se busca que haya escuelas abiertas todos los días en horario ampliado, lo cual al menos hasta la fecha que yo sepa no se ha concretado, pero ahí está establecido. Y por último, se habla de un énfasis en la equidad. ¿Que esto qué quiere decir? Que en cuanto a infraestructura, se le va a otorgar los apoyos a las escuelas que más lo necesiten. Y aquí sí tenemos ejemplos. Ahí podemos hablar de que en las ciudades el apoyo, por ejemplo, con escuelas al 100 o las escuelas de la escuela es nuestra, que básicamente es el programa que está vigente todavía, de la escuela es nuestra, a las ciudades casi no se les ha apoyado, pero sí se les ha apoyado a las escuelas que están en las zonas más vulnerables de la zona, de las áreas rurales. Hay algunas que no tenían techo, algunas que no tenían ni siquiera piso, y ahí es donde se han concretado estos apoyos. Entonces, todo esto tiene que ver con atender a las poblaciones más vulnerables. En cuestión de la gobernanza, pues ahí hablamos de la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones del sistema educativo nacional. Hay varias instancias de consulta, de participación, y volviendo al tema de las escuelas, de la escuela es nuestra, pues ahí quien decide en qué se gastan los recursos, pues no es el director de la escuela, no van a ser ustedes, sino que se forma un comité de padres o madres de familia y son quienes deciden en qué se va a ejercer el recurso y a partir de eso se toman las decisiones. Ahora, en cuanto a los objetivos de aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos, pues ahí hablamos de que están adaptados de acuerdo al artículo 3º constitucional, que ahí es donde se establece cómo debe ser la educación,
cuáles son las instancias que se encargan de esta educación y que tienen que ser de excelencia. Además, vienen las responsabilidades que tenemos las personas que participamos en este proceso educativo. Y todo esto de la cuestión de las estrategias se tienen que desarrollar a partir de grupos de edad y de madurez de las y los estudiantes. Y entonces, cuando al inicio salió este documento de la nueva escuela mexicana, se preguntaban o nos preguntábamos, bueno, ¿y a qué se refiere exactamente eso? Seguramente a los grados educativos que hay en las escuelas, primero, segundo y tercero. Pero una vez que se concreta el programa de estudios, pues ya cobra más sentido, porque ahí estamos hablando de fases que contienen los grados, desde luego, pero las fases hacen referencia precisamente a los grupos de edad y a la madurez de las y los estudiantes. Entonces, este documento que sale en el 2018, conforme han ido pasando los años hasta la fecha, ya se está concretando o ya se concretó en algunos aspectos que tienen relación directa. Lo que teníamos que hacer es relacionar, vincular esto que se planteaba en el principio con lo que se ha ido aterrizando durante este tiempo. Ahora, la nueva escuela mexicana del sistema educativo nacional se distribuye de la siguiente manera. Primero está en el número 1 la nueva escuela mexicana. Posteriormente, dentro de esa nueva escuela mexicana está la educación inicial, el preescolar, los 3 primeros años de primaria, 3 finales de primaria y los de secundaria. Así es como estaba distribuido inicialmente, ¿sí? Y el documento así lo establece. La nueva escuela mexicana en la educación comunitaria de los 0 a los 14, la nueva escuela mexicana en educación media superior, que habla de los 15 a los 17, y la educación técnica de los 16 a los 18. Y por último, en educación superior de los 18 a los 23. Después tenemos la formación docente, que es de docentes de básica, luego de media superior. En el número 6, la nueva escuela y la educación para adultos. Y en el número 7, la alfabetización y la recuperación escolar. Ahora, si ustedes pueden percatarse, desde la educación inicial hasta la educación superior, que se termina a los 23 años e inicia a los 0, es parte de un plan que se llama CEP 023. Que pudiera concretar todo eso. Se busca la vinculación desde la educación inicial hasta la educación superior. Es todo un tema también que no vamos a profundizar aquí, pero que de igual manera está presente en el plan CEP 023. Esta cuestión, pues básicamente se hace una revisión más exhaustiva en el nivel medio superior. El derecho a la educación y sus implicaciones pedagógicas, pues bueno, habla de que tiene que ser desde el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que es lo que ya hablamos hace un momento, y que las niñas, niños y adolescentes son sujetos activos de la educación, es decir, no son recipientes a los que únicamente se va y se imparten los conocimientos como si esto garantizara el aprendizaje, sino que tienen que ser partícipes del proceso, de su proceso de aprendizaje, y además los procesos de enseñanza tienen que ser de excelencia para asegurar precisamente el aprendizaje, ¿sí? Por tanto, deben de involucrar, y ustedes como directores y directoras van a decir, pues sí, pero yo no soy docente. De acuerdo, no están directamente relacionadas y relacionados con el proceso de enseñanza, pero ustedes como encargados o encargadas de una escuela, una de sus primeras obligaciones es verificar que precisamente niñas, niños y adolescentes sean sujetos activos de la educación. Y también es su obligación verificar y corroborar que las y los docentes estén brindando una enseñanza de excelencia y que el aprendizaje se esté concretando. Si no lo hace, entonces las primeras personas responsables del centro de trabajo de que esto no ocurra, pues son ustedes como directoras y directores. Y después tenemos que también se tiene que vigilar que los estudiantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres, personas con alguna discapacidad y los sectores marginados del país, todas estas poblaciones, que no son las únicas desde luego, pero son las que son consideradas como minorías o más vulnerables, estén incluidas dentro de estos procesos educativos que acabamos de mencionar. Ahora, en cuanto al derecho efectivo a la educación, pues se habla de contar con una formación integral para el desarrollo de sus potencialidades. Son consideradas las personas que provienen de contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos, culturales específicos,
que cuenten con maestras y maestros comprometidos con el desarrollo educativo de sus estudiantes, y ahí es donde en todos entran ustedes como directores y directoras, pero en este principalmente porque si la o el docente, por la razón que sea, no asiste a la escuela o llega tarde o no inicia las clases a la hora que debiera ser, todas estas situaciones son responsabilidad de la dirección, del director o directora. Si hay reiteración en estas conductas, a quien se debe de dirigir cualquier persona de la sociedad o alguna autoridad inmediata superior es a la dirección, porque es su responsabilidad que todo esto se lleve a cabo. Para empezar, cumplir con la normalidad mínima, desde luego esto enfocado a los aprendizajes, y aunque ya estén dando clases, si las clases son monótonas, son aburridas y además no cumple con los objetivos de aprendizaje, de todos modos ustedes como directores y directoras se tienen que dar a la tarea de verificar que esto ocurra. Insisto, si no es así, la sanción administrativa tendría que ser para ustedes. La llamada de atención es para ustedes porque son las y los responsables como directores y directoras del centro de trabajo. De igual manera, deben disponer de los planes y programas de estudio actualizados y pertinentes. Y entonces cuando dicen, oiga, pero pues yo como director, pues yo no debo tener los programas porque pues a final de cuentas yo soy director o directora, pues están equivocados y equivocadas, porque es su obligación conocer los programas de estudio, no nada más de un grado, sino de todos, porque ustedes tienen que verificar que se desarrollen de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública. Además, se debe formar una escuela que promueva la cultura de la paz con los aspectos que ya revisamos y que se desenvuelven los alumnos y alumnas en un ambiente escolar incluyente, que va desde la infraestructura, desde las metodologías de enseñanza, hasta la cuestión del acceso y permanencia. Aunado a eso, pues están las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, que en este caso, en cuestión de gestión escolar, hablamos del compromiso de la comunidad y bueno, aquí en este asunto de la comunidad que hizo mucho ruido, la comunidad hace referencia no únicamente a las personas ni a la infraestructura, sino, o sea, sí son parte de la comunidad, pero también hace referencia a estas interacciones que existen entre las personas, las relaciones que surgen, todo esto que se dialoga, todo esto que se desarrolla dentro de una escuela también es parte del compromiso de la comunidad, entendiendo que la escuela no es una esfera aislada, sino que es parte de un lugar, pero también de un contexto histórico y también de una sociedad en la que esta comunidad debe de buscar precisamente la vinculación entre sus diferentes actores para poder alcanzar el aprendizaje de excelencia. Ahora, como bien lo dice aquí, orientada a la excelencia, y debe haber una interacción entre figuras educativas, es decir, si en una escuela las y los docentes no propician o no promueven, no generan ambientes de aprendizaje propicios y adecuados para alumnos y alumnas, entonces en la parte directiva ustedes deben buscar la manera en conjunto con el colectivo de propiciar estas circunstancias. Si no fuera así, entonces hay otras instancias de las que se pueden apoyar, más no quitarse la responsabilidad y vincular para que esto sí suceda. ¿Cómo? A partir del trabajo colaborativo. Ahora, la práctica educativa en el día a día nos lleva precisamente ya esto en el terreno de la docencia, primero al diagnóstico de grupo, luego a la organización de los contenidos, a la selección de estrategias metodológicas y a la evaluación. Esto, como ustedes pueden ver, se concreta en lo que recientemente estamos viendo en los consejos técnicos como el programa analítico a partir del programa sintético. Pero bueno, ese es un tema aparte. Que en este caso, vuelvo al punto, esto pareciera ser un asunto meramente de las y los docentes de grupo y ustedes me van a preguntar, bueno, pues yo voy a ser director, directora, pues yo qué tengo que ver en eso, pues tienen todo que ver porque una de sus primeras responsabilidades, reitero, es verificar que esto ocurra. Si no ocurre y ustedes no hacen nada, entonces ustedes están en complicidad por omisión, negligencia por omisión y por tanto están incumpliendo todos estos principios que ya hemos analizado con anterioridad. Ahora, estos son los aspectos más relevantes, o al menos desde mi perspectiva son los más relevantes, así de manera rápida, de la nueva escuela mexicana. No son todos y hay que profundizar mucho en algunos otros. Yo les invito a que revisen este documento, que traten de relacionarlo con los otros documentos que actualmente están vigentes,
con las estrategias que han ido desarrollándose en estos años que han pasado desde el 2018, y yo les aseguro que el panorama se les va a ampliar aún más y les va a dar más elementos para poder contestar el examen.